Este evento lo hacemos Fundación Liberar y junto a la Universidad Siglo XXI, la Fundación Bases, Fundación Atlas y el Club de la Libertad. Es un esfuerzo en conjunto que intentamos sumar para poder llevarles a ustedes voces de personas sobresalientes como es este el caso. Y me acompaña precisamente de la Universidad Siglo XXI Jaime Rodríguez Alba, quien es un docente de esa universidad, en la cátedra de Ética y Responsabilidad Social en la parte de posgrado, es magíster en Sociología y es doctor en Filosofía. Jaime, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes, la verdad, y acometer la presentación de tan sublime invitado, al que esperamos poder disfrutar y del que esperamos poder aprender y seguramente será así. Armando es doctor Armando de la Torre, doctor en Sociología por la Universidad de Múnich, y es director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín. Aparte, tiene diversas publicaciones en temáticas de ética y en esta ocasión esperamos escuchar sus palabras para poder entablar posteriormente alguna suerte de diálogo también con los presentes en el evento y así profundizar en su saber. Muy bienvenido, doctor Armando, un gusto. Bien hallados todos y muchas gracias por la invitación. Y me gusta mucho hablar con argentinos que suelen ser los más cultos de nuestra América. Ahora ustedes me dicen cuándo empiezo. Cuando desee, usted puede Ahora empezar. mismo. Sí. Bueno, mire, yo los felicito por el hecho de que tocar este tema de la ética significa o entraña por sí mismo una cierta madurez de espíritu que no tenemos en muchas partes del mundo hoy. De manera que felicito a este grupo y me prometo de ellos, de ustedes, una Argentina mejor y más ejemplar que la que hemos tenido últimamente. En segundo lugar, querría decir que sobre la ética hay distintas perspectivas que ya probablemente conocen ustedes muy bien. Yo diría que fundamentalmente, porque yo fui profesor de ética muchos años, podríamos resumir la ética en tres escuelas: la utilitaria, que es también la liberal, fundamentalmente, la metafísica, que es la de Kant, y diríamos la ética cristiana, dogmática. Han sido tres corrientes reiteradas de la historia, se han dado muchas veces, no solamente una vez. Y variantes de lo mismo se han dado en distintos periodos de la historia y en distintos lugares. Hoy, fundamentalmente, hay poca ética, porque para que haya ética tiene uno que preocuparse por su propia conducta y los efectos que uno tiene en los demás. Si yo no me preocupo de mi propia conducta y de los efectos posibles en los demás, difícilmente tengo ética. Por otra parte, todo el mundo tiene un principio de ética que viene del seno familiar. Uno aprende algo de lo bueno y de lo malo en el seno de la familia y después aprende más cuando empieza a ir a la escuela. Y sin ser muy formalista, esa es la forma habitual de todos, pero la ética empieza a entrar en crisis en la juventud, apasionada. Todos somos apasionados cuando somos jóvenes, emocionalmente fuertes, lo cual es maravilloso, Pero necesitamos de controles, necesitamos límites a nuestra libertad de acción,
desde un punto de vista ético o hacemos daño. Entonces, eso es lo elemental. Yo diría que la familia es el inicio de la vida ética, pero después, en la juventud, cuando uno se va a la universidad, por ejemplo, ya empieza una vida social extrafamiliar que plantea problemas nuevos desde el punto de vista de ética y moral. Todos los problemas que tenemos éticos se deben en parte a que no respetamos al prójimo o no respetamos las normas por las cuales el prójimo se siente a gusto, se siente aceptado, se siente amado o rechazado. Entonces, la ética es algo que es fundamentalmente individual, pero proyectado al colectivo. Robinson Crusoe, en su isla de Chiloé, por allá por Chile, supuestamente no tenía necesidad de ética porque no había nadie a quien poder hacer daño o hacer bien. En cambio, todos nosotros que estamos en la sociedad plena de hoy día y de cualquier otra época, podemos hacer daño o podemos recibir daño. Entonces hace falta ética. La ética es el conjunto de normas que hacen la vida predecible. ¿Y por qué necesitamos hacer la vida predecible? Para poder colaborar. Si no somos éticos, nadie puede predecir mi conducta, ni yo puedo predecir la de los demás, y sobre esa base tampoco podemos colaborar. Entonces, la colaboración cívica, la colaboración diaria, que puede ser en el trato cortés o puede ser seguir las reglas del tráfico automovilístico o puede ser las normas del derecho o las normas morales más elevadas. Todo eso nos hace posible la convivencia, una convivencia ordenada, y además el premio de esa convivencia es el progreso o la prosperidad o la felicidad, como le llamaban también los griegos. Entonces, es un tema de discusión desde hace 3.000 años, un poco más, en el mundo occidental, pero que se ha dado en todos los mundos. También el oriente budista gira en torno al problema de la ética. Bueno, hoy, ¿por qué nos interesa o nos puede interesar más que nunca la ética? Porque existe muy poco de ella. Se ha desvanecido o la fe o la creencia en las virtudes y en la moral, y se da más importancia, mucho más, al placer, al hedonismo. Eso tiene precedentes o antecedentes muy remotos en Grecia, de la cual somos todos hijos. Somos hijos de Grecia, la Grecia clásica. Y por otra parte también somos hijos de Palestina o de Judea o de, como lo quieran llamar, del mundo semita hebreo. Nuestras normas de conducta, de convivencia, utilitarias o éticas, vienen de Jerusalén y de Grecia, de Atenas. Esos son nuestros raíces. Y desde esa perspectiva estoy argumentando yo. Y creo que también ustedes, aunque tal vez no esté tan claro siempre, pero nosotros estamos argumentando miles de años después de los primeros argumentos sobre ética que ocurrieron en el mundo hebreo hace prácticamente 3.000 años y en el mundo griego un poco después. Entonces, es una discusión antigua. Ahora, ¿por qué nos puede preocupar la ética en cualquier momento, tanto en el mundo antiguo como en el mundo moderno? Por las consecuencias de no ser éticos. Cuando la gente no respeta las normas morales, que son las supremas, diríamos, las más importantes, de ahí se desprenden las demás,
Cuando la gente no respeta las normas morales, hay la anarquía, el caos, la violencia que ha caracterizado mucho del mundo contemporáneo. Entonces, el orden social, si no tiene una base ética, no dura mucho. Porque las pasiones del hombre rompen esa coraza ética y nos vuelven o nos regresan a un estadio verdaderamente animal, instintivo, primitivo, donde la lucha es de todos contra todos para la supervivencia. Entonces, nos estamos jugando nosotros la supervivencia individual y colectiva en la medida en que nos alejamos o somos indiferentes o no apreciamos las normas de la conducta ética. Ahora, ¿por qué las normas éticas se pueden olvidar y en cambio las leyes no? Porque es lo más abstracto que existe, lo más subido que existe, lo más remoto al diario vivir que existe desde el punto de vista intelectual de la comprensión. Entonces, nos preocupamos de las reglas de la cortesía que nos enseñan en el hogar, y es muy importante, porque eso facilita el colaborar el uno con el otro y el progreso resulta de esa colaboración. Pero no nos preocupamos tanto de las reglas éticas, porque las reglas éticas, más que controlar la conducta exterior del hombre, que sí la controla, si es ética, si es real, controla la conducta inobservada, la conducta secreta, la conducta interior de nuestras conciencias. Entonces es lo más difícil de observar y más fácil de violar. Si yo observo la ética, bueno, algunos tardarán en conocerla y de reconocer que este es un hombre decente, este es un hombre ético, moral, pero no importa si lo reconocen o no. Lo importante en la ética es el juicio interior, puramente interior, que nadie conoce, que nadie comparte. Mi vida ética la conoce la gente en mi conducta exterior, pero no sabe cuál es mi conducta interior, la de mis intenciones, la de mis motivaciones, que pueden ser o recomendables o desecrables, rechazables. Entonces, ese es un mundo íntimo, es un mundo secreto, en el cual el juez somos nosotros. Cada uno de nosotros es el juez de nuestra propia vida ética. Los demás no lo saben muchas veces, la mayoría de las veces, o la mayoría del tiempo sería mejor decir. No caen en la cuenta de mi vida moral interior, porque eso solo la sé yo, la conozco yo. Los demás solo ven los efectos exteriores, si tienen la oportunidad de verlo, porque la mayoría de las veces tampoco lo ven. La vida social es superficial en muchos sentidos, y en la medida que solo tenemos la superficie, el agrado, el placer de conversar o de que nos ofrece una persona u otra, o el desagrado que provoca una personalidad o la otra, eso puede ser visible y se puede hacer se puede exteriorizar, pero tiene una raíz invisible, interior. Entonces, la ética empieza por no tener quien aplauda, porque el único que puede aplaudir es uno mismo, y si es creyente, supone el aplauso también de un Dios, de Dios. Yo soy creyente, se ha dicho de paso, y creo que me interesa mucho ser aplaudido por Dios, aunque los demás no me maldigan. Eso es muy interesante, pero eso es un caso particular. Entonces, el mundo de la ética es un mundo privadísimo, es un mundo individualísimo, es un mundo de la responsabilidad individual más profunda.
De manera que nunca somos más individuos y menos masa que en el mundo de la ética. Cuando Ortega en los años 30, antes de ir a la Argentina, por cierto, publicó su Rebelión de las Masas, él estaba echando de menos la ausencia de la vida interior en las masas, la vida íntima, la vida del juicio moral que nos hacemos sobre nuestra propia conducta. Nos hemos vuelto más exteriores, más superficiales. Juzgamos más por las apariencias que por la realidad, que solo la conoce la persona. Entonces, el mundo se ha vuelto superficial. Esa es la masa. La masa es siempre superficial. No puede hacerlo de otra manera. Porque la masa es una colaboración exterior, física, observable, y la ética no es así. Es algo interior y no observable por los demás. Entonces estoy hablando de algo que es muy íntimo a cada uno de nosotros. Y hay quienes aceptan eso y hay quienes no lo aceptan. Hay quienes aceptan la responsabilidad de mi conducta, de la conducta propia, individual, y hay quienes no la aceptan y prefieren perderse en lo colectivo, en la masa, donde no se le pide cuentas a nadie prácticamente y uno puede hacer lo que quiera. Es por eso que la masa tiende a ser violenta, porque no tiene un juez interior que le diga estás haciendo mal, sino es superficial. Yo hago lo que hacen los demás o los demás hacen lo que hago yo. Cuando hablamos de ética estamos hablando de lo más íntimo de la persona. Yo diría que tal vez el autor más importante del mundo moderno en materia ética fue Emmanuel Kant, con su imperativo categórico. Él decía que las normas de la moral imperan, mandan, ordenan, coordinan interiormente, no exteriormente. Entonces todo el mundo puede ser borracho, pero yo creo que está mal y no me emborracho. O todo el mundo puede tener sexo libre y yo no creo que existe tal cosa. Debo respetar, por ejemplo, a la mujer, como soy hombre, a la mujer, o la mujer al hombre, respetar su intimidad, su integridad corporal, o no lo creo. Y entonces soy un libertino, un licencioso. Entonces, estamos hablando de algo que es de lo más íntimo, de lo más ajeno a la distancia física que en este momento tenemos ustedes en Argentina y yo aquí en Guatemala. Pero es propio de todos. No hay quien escape al dilema de vivir según normas interiores conocidas solo por uno o normas exteriores públicas, coactivas en lo exterior, obligatorias que yo decido violar si quiero o no violar, dependiendo de mis normas interiores. El respeto a la ley es un tema ético. Se dice, hay que respetar las leyes. Ese es un principio ético, porque yo puedo no estar de acuerdo con las leyes. Y de suyo hay un tema moral muy interesante al respecto, sobre si yo estoy obligado a observar una ley que yo considero inmoral, injusta. Y por cierto, me adelanto la respuesta rápida, no estoy obligado, pero sí estoy obligado a aceptarla en el exterior y a pagar las consecuencias de no querer respetarla. Entonces, eso es lo que se llama la desobediencia civil. Cuando yo deliberadamente violo la ley que no quiero violar porque quiero respetar todas las leyes, si soy ético. Pero esta ley me parece que es inmoral.
y de eso hay muchos ejemplos. Y entonces yo la voy a violar deliberadamente, no me importa, para respetar mi mundo interior de normas, la norma ética. La voy a violar, pero con la condición de que esté dispuesto a pagar las consecuencias que la ley en lo exterior me impone. Le voy a dar un ejemplo. Yo durante unos años estuve enseñando en los Estados Unidos y todos los jóvenes que tenía ante mí eran como todos los jóvenes del mundo, buenos muchachos, buenas muchachas, bien intencionados en general, en los mayores, y muy ansiosos también de escuchar sobre normas y moral. Pues en esa época, estamos hablando de los años 60, en esa época, no, 50, de los 50. En esa época había mucha convulsión, como se repite ahora en los Estados Unidos, por los llamados derechos civiles. Muy sencillamente lo voy a concretar en un caso. La ética nunca se concreta en un caso, pero voy a concretar en un caso. Existía en el sur de los Estados Unidos, y yo estaba en el estado de Virginia, en el sur, una ley racista, abiertamente racista, que decía que los negros en el autobús se tenían que sentar en los últimos asientos del autobús y los blancos en los primeros. Pero una mañana, una mujer que iba al trabajo, de apellido Parker, y era negra, estaba muy cansada y dijo: yo no voy a ir hasta el fondo, yo me siento en el primer banco. Y ahí se sentó. Y el chofer le dijo: señora, recuerde que estamos en Virginia, en el sur. No era Virginia entonces en ese caso, el caso de la Parker fue en Mississippi o algún lugar así. Recuerde que la ley dice que usted tiene que sentarse atrás y usted está dando delante, que está reservado para los blancos. Y le dijo: sí, ya lo sé, no estoy muy cansada y no quiero ir atrás. Entonces le van a poner una multa. La pago, pero no me siento atrás, no me da la gana. Un acto de libertad por seguir una norma interior según la cual todos somos iguales. Y en ese momento la norma exterior que preestablecía la desigualdad entre el negro y el blanco contradecía esa igualdad moral, espiritual, interior. De nuevo, la ética es algo íntimo, secreto, muy sagrado. Bueno, la señora le pusieron la multa, la policía. Ella la pagó. Pero eso indignó a todo el mundo. La gente no había puesto a pensar en lo profundamente inmoral que era establecer esa desigualdad por el color de la piel. No se habían dado cuenta de que eso era un insulto, era una injuria, era un abuso de los negros por los blancos. Entonces estalló una protesta civil en contra de la multa que se le había puesto a la negra. Ese fue el origen del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos en los años 50, que triunfó poco después. Entonces, la ley interior le decía a la señora Parker que como ser humano ella podía sentarse donde quisiera, como cualquier otra persona. La ley exterior decía que no. Entonces voy a desobedecer la ley exterior. Voy a desaparecer la ley legal, la aceptada por todos, la que todos consideran parte de la estructura social. La voy a violar.
¿Por qué? Pues porque soy humano. Y yo tengo que obedecer leyes superiores a las locales y humanas. Mi ley, ella era una mujer muy cristiana. Mi ley viene de Dios, que nos dice que todos somos iguales. Entonces, yo prefiero respetar la ley de Dios que la ley de los hombres, aunque la ley de los hombres, respetar la ley, violar la ley de los hombres significa un castigo, un dolor, una pena. Este argumento se lo hicieron todos, también los blancos, cuando se enteraron del caso. Y se hizo un caso celebérrimo en los Estados Unidos y empezó el movimiento de los derechos civiles, muy tumultuoso en los años 50. Bueno, saben ustedes, ese movimiento se impuso por fin, se abolió esa ley y otras muchas discriminatorias. ¿En nombre de qué? De una ley superior. ¿Cuál era la ley superior sobre la positiva legal? La ética. Las leyes éticas. Y esas leyes éticas, ¿por qué son superiores a las positivas o legales? Porque vienen de algo superior a la conveniencia, a lo útil, a lo superficial de todos los días. Vienen de Dios o de mi conciencia. Y la conciencia o Dios son muy superiores a cualquier otra ley que establezcan hombres o mujeres diputados en un congreso. Entonces, ese fue el argumento sencillo de todo el mundo. Pero estaban tocando sin saberlo un tema que ya había estudiado muy a fondo 200 años antes Immanuel Kant, sobre crítica de la razón práctica. Una obra difícil de entender, es muy abstracta, pero es muy rica, la recomiendo. Si no han tenido ocasión de verla, de leerla, que la lean con ayuda de alguna profesora, por ejemplo, eminente como usted, porque tiene puntos difíciles de entender. Entonces, esa ética superior, íntima de la conciencia, no es exterior, no está legislada, no es importante porque el Congreso la aprobó, el Senado, la Cámara de Representantes o cualquier otra entidad legislativa. No, es importante porque es una ley de la conciencia que rige en mi conciencia, en mi mundo interior, el mundo que nada de los demás no conoce, que es secreto para los demás, que es invisible para los demás. Y yo le doy más importancia a ese mundo interior que al mundo exterior. Y estoy dispuesto a pagar exteriormente un castigo por violar una ley exterior que yo considero contradictoria e inferior a las leyes interiores de la ética. Entonces, ahora me acerco a Kant un poco más, perdone que me insiste en Kant. Eso es lo que constituye la esencia de ser persona. La esencia de la ser persona es que uno se rige por normas interiores. Normas que cuando los demás me ven obedeciendo esas normas no saben por qué lo hago, por qué lo obedezco. Pero son normas interiores. Normas que solo yo sé, que solo yo conozco, que solo yo actúo. Solo yo. Entonces, la ética es en ese sentido muy individualista. Y por ser muy individualista, está muy incorporada mucho más tarde, al movimiento liberal contemporáneo, cuya figura principal del siglo XX fue Friedrich August von Hayek, un pensador que tuve el gusto de tratar y conocer personalmente y que para mí fue el más ilustrativo de los muchos que tuve ocasión de conocer o de tratar en mi vida larga. Entonces, la persona, como es la única que se rige por leyes internas, íntimas, que nadie más conoce, son las leyes más importantes,
porque si esas leyes no se autorizan, no se permiten, como sucede en los regímenes totalitarios, todavía de hoy de Cuba, yo soy cubano, se ha dicho de paso, o de Nicaragua, de Venezuela, o en otras épocas también en Argentina, si son leyes totalitarias que ignoran el mundo interior de la persona, entonces acaban por anular a la persona humana. Nos reducen a simplemente ser un rebaño, un ganado. Obedece los gritos o los imperativos o los condicionamientos que rigen a la masa, al rebaño. Pero el hombre está regido, gracias a Dios, en dos sentidos. Gracias a Dios porque decimos normalmente, pero gracias a Dios porque también supuestamente Dios es el ejemplo de la persona. El concepto de persona es un concepto que se origina de una percepción hebrea de los profetas del siglo X antes de Cristo, de Dios. Dios es la persona divina. Nosotros somos personas humanas. ¿Cuál es la diferencia entre la persona divina y la persona humana? La persona divina es absolutamente libre. La persona humana es condicionalmente libre, es limitada. Pero ambos somos personas, lo cual nos hace responsables ante nuestras conciencias, ante Dios y ante la sociedad de todo lo bueno o lo malo que hacemos. De manera que cuando nosotros menospreciamos los principios, las normas éticas, estamos menospreciando lo más importante en nosotros mismos, en nuestra esencia, que son las normas éticas, las normas de la buena conducta. ¿Y cómo se sabe la buena conducta? Bueno, hay dos fuentes, o tres. Vamos a ponernos en dos. O la opinión pública, que se exterioriza en el sistema legal de cada región, o la opinión teológica, que nos viene de la percepción que tenemos o creemos tener, de la inteligencia que queremos tener de lo que es Dios, una persona. El concepto de persona es el concepto más importante de la filosofía, por lo menos de la ética. Y el concepto de persona es el primero que se está violando, deshaciendo, cuando la gente se acostumbra a irrespetar la ley moral. Si yo, como hizo la señora hasta Parker en un autobús, no me acuerdo cuál era la ciudad allá, en el sur de los Estados Unidos, en los principios de los años 50. Violó la ley, la norma, pero estaba basada en otra norma superior que venía de Dios. Todos los hombres y todas las mujeres somos iguales en derechos y en obligaciones. Entonces, basado en esa escala superior de Dios divino, ella se atrevió a desafiar las leyes positivas humanas, que consideraba por ser los hombres inferiores a la divina, y tenía toda la razón. Entonces, he dicho en otras palabras, la señora Parker violó las leyes de los hombres para respetar una ley del creador de la persona humana, de Dios. Puede ser que Dios no exista, puede ser que el ateo tenga razón, pero entonces se derrumba el concepto de la persona, se derrumba el concepto de la ley moral y todo vale. Déjenme acudir a un tema que para mí es muy importante. No sé si a ustedes les aburre, me dicen y yo cambio el tema. El positivismo jurídico.
En Argentina hoy reina el positivismo jurídico, pero también reina en Perú, y reina en Colombia, y reina en Cuba, bueno, en Cuba más que nada, y reina en todas partes de la América Latina. Eso es nuevo. No nos hemos dado cuenta de que eso es nuevo. Eso viene de Karl Menger, de hace, ¿qué? 70, 80 años, nada más. Y anterior a él, de Auguste Comte, del siglo XIX. Eso es nuevo para una civilización que tiene miles de años. El positivismo jurídico. El positivismo jurídico vigente en Argentina, vigente aquí en Guatemala también, es la negación de la vida o de la supremacía de la norma ética. Entonces, cuando nos preguntamos por qué hay tanto relajo hoy, por qué hay tanta violencia hoy, por qué hay tanta violación hoy, por qué hay tanto irrespeto al prójimo de hoy, porque nos hemos vuelto positivistas jurídicos, que solo juzgamos a los hombres en el exterior y según las leyes que dicta el mismo hombre en el Congreso. Pero eso no sirve, eso es insuficiente. El hombre no está hecho por un legislador humano. Responde a algo superior, llamémosle Dios o llamémosles otra cosa, lo que quieran, no me da igual. Pero el hombre no se limita al hombre. El hombre no puede gobernar al hombre solo, por sí solo. El hecho de tener autoridad sobre otro hombre va contra la persona humana. La persona humana es la esencia de la libertad de cada cual. Es la esencia de lo libre. Y por eso el concepto de persona está a la raíz del pensamiento que nosotros llamamos liberal, otros llaman neoliberal y otros llaman reaccionario. Bueno, da igual, como lo llamen. Como lo llamen. El liberalismo clásico que encarnó Friedrich August von Hayek y que le llevó a fundar la asociación esta, ahora se me olvida el nombre, Mont Pelerin Society, a la cual han pertenecido distinguidos argentinos, por cierto. Yo he conocido ahí a algunos argentinos muy eminentes. Pues la Mont Pelerin Society la fundó Hayek con el intento de restaurar el concepto de persona, de su libertad personal, de la norma moral en este mundo positivo después de los horrores del nazismo y del marxismo-leninismo en la Unión Soviética. Entonces él dijo, ¿hasta dónde hemos llegado? El hombre se ha vuelto una bestia para el otro hombre. ¿Y por qué? Porque ya no somos liberales, ya no somos respetuosos de la libertad moral de los demás. Sino si yo estoy convencido que hay que colectivizar el transporte a la fuerza, pues lo hacemos. Si hay que destruir los autobuses, los destruimos. Si hay que separar, parar a los ricos de ser tan ricos, les ponemos leyes y los incautamos y abolimos la propiedad privada, como hizo el, para mí, condenable Fidel Castro en mi país, en Cuba. Entonces, el liberalismo es la respuesta al mundo totalitario que solo acepta leyes positivas que rigen lo exterior del humano, la masa. En cambio, el liberalismo insiste en las normas interiores de la ética, fundamentalmente, principalmente. Y de ahí se deriva entonces toda la construcción política que se funda en ese liberalismo filosófico, que no tiene nada que ver. La palabra liberalismo, como cualquier otra, ha sido tan abusada que ya hoy no se entiende lo que es liberalismo. Hay un libro muy bueno de un sueco que se llamaba Premio Nobel de Economía con Hayek en el 73. Se llamaba Günther,
Ya se me olvidó, ya me acordaré. Tiene un libro sobre ética. Se me olvida mucho las cosas ahora porque ya estoy muy viejo. Pero se llamaba An American Dilemma. An American Dilemma. Bueno, en español, el dilema americano. Y se los recomiendo mucho. Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal. Aquí está la ayuda de Gonzalo. Gunnar Myrdal. Pues en el American Dilemma él enfoca el problema de la discriminación racial en los Estados Unidos en los años 50 o los años 40. Él lo escribió con los 40. Y él dice, ¿cómo es posible que una sociedad tan libre, tan progresista, tan desarrollada, tan tecnológicamente y en todos los sentidos como la norteamericana, donde todo el mundo respeta la ley, es ordenada, no es como hoy? ¿Cómo es posible que se dé este caso de la Parker en el autobús? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los norteamericanos, teniendo la sociedad más libre, tengan rasgos de sociedades muy atrasadas y primitivas, como la de decir que los negros se sientan atrás y los blancos se sientan delante? Todavía en el siglo XX. Ahí hay un dilema. O las leyes positivas, supuestamente liberales, de la democracia americana están equivocadas o están correctas. Yo creo, decía Gunnar Myrdal, que están equivocadas. La señora Parker creía que estaban equivocadas y todos los que cuerparon lo que ella hizo estaban en lo correcto de considerar esas normas equivocadas. Entonces, él hace en el capítulo segundo, si mal no recuerdo, una distinción muy interesante entre el concepto de liberalismo de entonces en los Estados Unidos y el concepto de liberalismo europeo. Hayek es una mezcla de ambos, pero fundamentalmente del liberalismo clásico, original, europeo, que surgió con Adam Smith, con David Hume, y que más tarde se propagó en Francia con grandes figuras como Alexis de Tocqueville. Entonces, ese liberalismo clásico es el que dijo Hayek, hay que regresar, hay que devolver a nuestra vida. No podemos seguir siendo siervos de la rebelión de las masas, de Hitler, de Mussolini, de Castro, de Stalin. No. Tenemos que volver a nuestros fundamentos que hicieron grande en su momento a los Estados Unidos, que hicieron grande en su momento a Inglaterra, hicieron grande en su momento a Francia, hicieron grande en su momento a España, Italia, etc. A la Argentina, Alberdi. Alberdi es un liberal clásico, perfecto. Es el ejemplo mejor que pueden tener ustedes para imitar y tratar de enriquecer y ampliar más todavía para el mundo de hoy, Alberdi. Bueno, pues ese mundo está en crisis hoy. Lo que hemos visto en los Estados Unidos es la negación de la historia de los Estados Unidos. Lo que hemos visto en Cuba, personalmente, es la negación de la historia de Cuba. Lo que estamos viendo en la Argentina es la negación de la historia de la Argentina. Lo que hace unos meses, un año, vimos en Chile, es la negación de la historia de Chile. Estamos negando nuestra historia, nuestro legado liberal en torno a la libertad de la persona, no del colectivo, no del conjunto, no del sindicato, no del partido, sino de la persona, que es lo más individual que existe. Tenemos que rescatar la libertad de la persona aplastada por las masas.
que se han apoderado del Estado y han hecho del Estado la organización de masas por excelencia. No, el Estado desgraciadamente lo necesitamos para pocas cosas, muy pocas cosas, pero las necesitamos. Yo diría que la utilidad mayor del Estado es para hacer justicia, y es lo que menos hace. El Estado se preocupa de redistribuir la riqueza de los demás, pero no de hacer justicia. La justicia positiva que llamamos, la justicia vigente hoy en la Argentina y en el resto de la América nuestra, y en todas partes, está muy controlada o muy influida por Karl Menger. Es puramente exterior, atiende las normas persona. Es una justicia superficial y por tanto injusta. No tiene en cuenta las cualidades y las condiciones de cada persona, como la ley que ordenaba a los negros sentarse atrás en los autobuses de los Estados Unidos hasta hace 80 años, 90 años. Es una violación de la persona en el país que respetaba más a la persona, que eran los Estados Unidos. Ahí se verificaba un problema social importante, el racismo. Y se dieron cuenta los norteamericanos de que eso era el problema y eliminaron el racismo. Ahora hay una exageración o una transformación del racismo. Ahora resulta que los explotados de antes quieren explotar a los explotadores de ayer. La explotación es mala, sea de los explotadores de ayer, sea de los explotadores de hoy. Siempre es mala. ¿Por qué? Porque anula a la persona, a la libertad de la persona, a esa libertad interior que tienen ustedes, cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes conoce, cada uno de ustedes sabe cómo ha actuado, cada uno de ustedes sabe hasta qué punto es culpable de alguna omisión o alguna comisión de un acto o inocente. Cada uno de ustedes sabe lo que pasa en su interior. Puede ser que otro también lo sepa, un confesor lo puede llegar a saber porque ustedes se lo dicen. Pero el juez último soy yo, de mis actos. Naturalmente, traigo una vida transitoria. Yo espero que el hombre esté hecho para la eternidad. Entonces, en la eternidad hay otro juez. Pero en este mundo temporal, el juez de cada uno de nosotros es nuestra conciencia individual. A eso se le llama ética. La conciencia individual de cada uno juzga bien o mal a nuestros actos libres. Libres, tienen que ser libres los actos, si no, no son sujetos a la ética. El esclavo que viola la ley norma del amo no está faltando la ética, porque la ética se basa en la libertad personal y el esclavo no es libre. Entonces, en ese sentido, si desobedece al amo, no está siendo éticamente delictivo o pecador. Entonces, el concepto de la persona, en que engloba el concepto de la libertad, que los creyentes derivan de la libertad divina, es el concepto más importante de la humanidad, que se ha venido desarrollando por 3.000 o 4.000 años con raíces semíticas y arias de los griegos, y que ha llegado a nosotros transformadas con la luz del Evangelio. La libertad de la persona es lo más precioso, lo más sagrado, el fundamento, lo sólido de la ética. Si no hay libertad, no puede haber ética. Ahora, si puede haber ética, porque hay libertad, entonces se le puede exigir al hombre que responda de sus actos. ¿Por qué hiciste esto y no hiciste aquello? Porque eres libre. Entonces, si eres libre, puedes
ser ético o puede ser no ético. Se te exige a ti que seas ético, porque eres libre, supuestamente libre. Si no lo soy, debo luchar por serlo. Entonces, mucha de la legislación de hoy día positiva nos esclaviza, nos arrebata la libertad. Y hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Yo diría, la mayor parte de la legislación vigente nos arrebata la libertad de comerciar, de intercambiar, de hacer libremente lo que yo quiera. Hoy día sufrimos de hiperlegislación positiva por parte del Congreso y del Senado, en el caso de la Argentina también. Aquí no hay Senado. Lo lamento, debería haberlo. Bueno. Entonces, el dilema del hombre de hoy es o lucho por la libertad individual contra los más grandes poderes que puede haber en la tierra, al riesgo de mi propia vida, o soy masa y renuncio, abdico de mi libertad y por tanto de mi figura, de mi contorno ético. Entonces nos lo jugamos todo ahí. Ahí nos lo jugamos todo. Tú quieres estar en la Alemania de Hitler, de Stalin, de Castro, de Mao, o en la Inglaterra de la Revolución Industrial y del parlamentarismo, o en los Estados Unidos de la Constitución, muy sabia que tiene, o en la Argentina de Alberti. ¿En cuál quieres estar? Entonces, en la medida que tú escojas vivir en una sociedad que respeta a la persona, los valores de la persona, por encima de cualquier legislación positiva del hombre, cualquier norma, aun de normas consuetudinarias aceptadas por la costumbre durante siglos, en la medida en que tú defiendas tu libertad de hacer el bien según tú lo bien entiendes y hacer el mal según tú lo bien entiendes a través de tu conciencia, que por cierto hay que formar, esa es la función de la escuela primaria. Lo que pasa es que los políticos se apoderaron también de la educación y ya nos enseñan moral en las escuelas. Por lo menos en Guatemala eso es prácticamente el caso. Y en muchos casos otros países, Cuba. En la Argentina todavía hay escuelas privadas que nos enseñan un poco de moral y religión, pero muy poco. En las universidades nada, o muy poco. Entonces, yo recuerdo una vez fui a Buenos Aires a un congreso, ya no recuerdo de qué era, quién lo organizó, pero era universitario. Y llego a Buenos Aires, llego al congreso, y lo primero que me sorprendió es que yo era invitado, estaba entre los sillas de los invitados, y todos los que se sentaron en el podio presidencial del Congreso eran muchachos jóvenes o muchachas jóvenes. Jóvenes, entiendo yo, 28, 30 años. Recién graduados, como a mí me parecía, de la universidad, egresados. Yo decía, pero yo vengo a este congreso a aprender de otros. Y yo creo que puedo aprender mucho más de los profesores que de los alumnos. Porque solo hay alumnos aquí y no hay profesores conocidos. Yo conocí a algunos eminentes. Argentinos. ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué están los Juanes? Porque la ética es una cosa del pasado, me dijeron. Era un congreso sobre ética. La ética, como se entiende hoy, es cosa del pasado. Ahora lo importante es la sociología, la economía, la administración. Son esos los temas que interesan a los jóvenes para su formación en la sociedad.
Yo le dije, pero si los jóvenes o los viejos y los medianos, todos somos personas, no dejamos de ser personas. Somos libres, por tanto, responsables de lo que hacemos en la administración, en el comercio, en la industria, en la guerra, en la paz, en lo que sea. Pues no era así en Buenos Aires esa ocasión. Le voy a dar otro ejemplo que tiene que ver con la Argentina y por eso lo doy. Si me ha pasado el tiempo, me avisan. Yo fui a Córdoba, en la Argentina. No a Córdoba, perdón, a Mendoza. Tampoco. Rosario. A Rosario, en la Argentina. Ahí tengo muchos amigos. Ahí he estado muchas veces en Rosario, por el Instituto de Libertad. A un congreso. Pero era un congreso muy particular. A mí me pagaron el viaje a la Argentina, un famoso argentino, no voy a decir su nombre ahora, ida y vuelta, para que estuviera en ese congreso. Y ese congreso, ¿quién lo organizaba? La Universidad de Rosario. Ah, bueno, pues bien. Por cualquier universidad que me invite, bienvenida. ¿Y a quién está dirigido ese congreso? A sacerdotes y a personas interesadas en la ética católica. Yo dije, caramba, qué raro, una universidad laica de hoy día convoca a un congreso sobre temas morales o éticos desde la perspectiva católica. Pero bueno, la Argentina fue un país muy católico, allá no lo es, pero fue muy católico. Entonces, me explico, por eso es. Entonces, le digo, bueno, ¿cuántos de ustedes los presentes? Era un grupo grande. Son ya sacerdotes. Levantaron la mano unos 8 o 10. Y el resto son estudiantes. Otra vez el mismo síndrome, los jóvenes. Son estudiantes. Y los maestros, los profesores de teología para esta gente, ¿dónde están? Uno levantó la mano, aquí estoy yo y aquí está el otro. Entonces, hoy hay un culto en Argentina, superficialmente visto por mí, superficialmente, no pretendo que sea una verdad muy importante, un culto a la juventud, a lo joven, a lo nuevo, y un rechazo a lo antiguo, a lo viejo, ya de otra época. Yo creo que eso es el problema que tuvo también Europa. Yo viví en Europa 16 años. Yo me doctoré en Europa. Yo viví en muchos países de Europa. Yo hablé mucho en Europa en distintos contextos. Conozco, creo, Europa. Y Europa pasó por una crisis parecida a la que está pasando en la Argentina hoy día. Francia, sobre todo. Pero igual el resto de Italia, España y los países que más influyen en Argentina. La Alemania también. Y esa la está pasando la América Latina ahora. Una crisis moral profunda. La crisis que Ortega quiso llamar, y yo estoy de acuerdo con él, la rebelión de las masas. Porque es superficial. Porque atiende a problemas positivos en el sentido legal, problemas concretos, pero que no va a las raíces, no va a la moral, no va a la ética. Yo no sé cuánto de discusiones éticas o morales hay hoy en la Argentina, pero no creo que sean muy abundantes. Yo creo que este caso nuestro aquí en este momento es algo interesante y particular. No es del día a día de los argentinos. Es un grupo selecto. Ustedes tienen que ser un grupo muy selecto si se interesan por estos problemas.
porque eso es problema típico de los electos. Perdón, me está diciendo Gonzalo que ya me pasé del tiempo. Entonces, las preguntas. Bueno, no o lo sorprendí. Desde luego, brillante la exposición, profesor. No, brillante, no, normal. Sí. Mire, yo tengo aquí varias preguntas que se fueron haciendo en el foro y desde luego tendría muchas preguntas también de mi parte y varias observaciones. Por supuesto. Pero en vistas al tiempo, y que también Rogelio tiene por su parte algunas preguntas, voy a proceder a tratar de sintetizar las distintas observaciones que han hecho los estudiantes en una pregunta, porque es una pregunta que yo entiendo tiene bastante complejidad para responder, ¿no? Entonces, Rodrigo Avendaño, uno de los participantes, nos pregunta acerca del problema del relativismo toda vez que situamos, digamos que la corrección de la acción, o lo correcto de la acción, en la conciencia individual. Algo similar nos lo retoma también Miriam Huertas cuando nos dice que al contraponer la ética con la ley, me imagino que iría por el lado del positivismo jurídico, ella, su pregunta, ¿qué podemos hacer con lo que sería la conducta correcta desde el punto de vista social? Entonces, estas dos preguntas a mí me dan que pensar cómo puede usted dar respuesta al siguiente interrogante, ¿no? Porque pensando en un gran liberal que fue Adam Smith, en la teoría de los sentimientos morales, Adam Smith nos habla de la teoría del observador imparcial, ¿no? Para una sociedad liberal es una sociedad plural, es una sociedad en la que existen diversidad de creencias, de códigos morales particulares, y tenemos que poder convivir entre todos. Usted mencionó que usted sigue una ética cristiana o que es creyente, pero otra persona puede seguir una ética en otra religión o puede no seguir una religión ninguna. Sin embargo, tenemos que convivir. Adam Smith, a mi juicio, con su teoría del observador imparcial, lo que nos está hablando es de la necesidad de fomentar el juicio, que es un juicio libre, pero que se apoya en el hecho de que tenemos que percibir nuestros propios actos desde el punto de vista de un observador, como él dice, imparcial, desapasionado, etc. Bueno, esto daría para sí, también en sí para mucho, ¿no? Pero mi pregunta es, teniendo en cuenta, como nos dice Vicente Cuadrillo, que fue otra pregunta, ¿no?, que ese libre mercado al que usted apeló, de algún modo ha dado pie también a esta situación en la que vivimos actualmente, ¿sí?, en el mundo, la pregunta sería, ¿qué solución liberal se imagina usted, ¿sí?, para una sociedad en la que, bueno, podemos asumir que en efecto tenemos una conciencia moral colonizada por las masas, como usted bien señaló, ¿sí? Entonces, ¿qué solución liberal imagina usted para garantizar una corrección moral pública sin que intervenga la coacción del Estado a través de la ley positiva? Es la pregunta que se me ocurre que puede fusionar las distintas observaciones de nuestros intervinientes. Igual quedamos abiertos a cualquier otra precisión que deseen hacer. Bueno, mire, usted dijo algo con lo cual no estoy muy de acuerdo, que el pensamiento liberal ha llevado a la situación que tenemos hoy. No estoy de acuerdo. Yo creo que la negación del pensamiento liberal es la que ha llevado a la situación de hoy. O sea, Hayek, basado en grandes pensadores anteriores, desde David Hume y Adam Smith, a Alexis de Tocqueville y a Lord Acton, pero después a muchos más, decía, tenemos que retornar al liberalismo clásico, no seguir en este positivismo estatal tan aplastante que nos está deshumanizando. Recuerda que el concepto fundamental en que se basa la libertad es la persona. En la medida en que la persona, la importancia de la persona es menguada, es disminuida, en esa medida también entonces la moral y todo decae. Hoy tenemos
un sistema donde el positivismo impuesto por el Estado, las reglas del Estado sobre el comercio, la economía, la educación, todo, se sobrepone a la discusión moral. Hay muchas discusiones, supongo, ahora en este momento no estoy en Argentina, pero supongo que las habrá, siempre las ha habido, sobre vida política en Argentina. Ustedes han tenido fenómenos no muy agradables como Perón, y en fin, algunos personajes del gobierno actual, Kirchner, que no son, desde mi punto de vista, en absoluto recomendables para gobernar un país. Pero sí ha pasado en todas partes. Por supuesto, mi país, Cuba, ni se diga. El desplome de la cultura liberal de Cuba empezó cuando yo asistí los primeros años de mi vida adulta a la universidad, donde estudiaba Derecho y Periodismo al mismo tiempo. Curiosamente. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que regresar a pensar, a refundar la moral. Porque sin la moral, sin ese juez interno de la conciencia, que es la conciencia humana, es inútil. La discusión es inútil. Claro que usted diría, bueno, ¿y en qué consiste ese juicio de la moral, de la conciencia? Entonces empezaría por decir el respeto a la persona. Un hombre que viola a una mujer no está respetando a la persona de la mujer. Un hombre o una mujer que roba la propiedad ajena no está respetando al dueño de esa persona, de esa propiedad, etc. No hay respeto. Que es lo que pasó lamentabilísimamente en el país más desarrollado en este momento en la América Latina, que era Chile. Chile. Bajo el impulso de un chileno hermano del actual presidente de Chile que lo ha traicionado. Eso es otra cosa muy interesante. Bueno, ¿cómo se llama el presidente? Sebastián Piñera. Sebastián Piñera es hermano de José Piñera. Si ustedes quieren tener un liberal eximio, moral y ético a la raíz, inviten a José Piñera, que fue el gran creador del Seguro Social chileno, basado en una moral profunda de la persona, en un respeto profundo de la persona. Su hermano no entiende eso y ha echado para atrás a Chile. Lástima. Pero volviendo otra vez al asunto de la moral y de la política de hoy, ¿qué podemos hacer? Oponernos al crecimiento del Estado. El Estado es hoy muy grande. En términos económicos, en la Argentina, el Estado equivale al 40% del Producto Interno Bruto, o más del 40%. Eso es absurdo. Eso significa que el número de gente que está tomando decisiones que tienen que seguir los demás a la fuerza es cada vez mayor. Que los recursos que se emplean para imponer el Estado a las personas es cada vez mayor. Aquí en Guatemala estamos un poco mejor en ese sentido por ahora. El Producto Interno Bruto que consume el Estado en Guatemala es solo el 11%. Y lo están subiendo y lo quieren subir cada vez más. Y siempre dicen, miren, mejor es ser como la Argentina, que el Estado omnipotente que crece, que no, todo lo contrario, es lo peor, es el peor ejemplo que se va a seguir. Yo soy partidario de un Estado muy pequeño. Les voy a decir, cuando Inglaterra inició la revolución liberal, dentro de la cual se dio la revolución industrial, no al revés,
Primero se dio una revolución liberal y después vino la industrial en Inglaterra. Estoy hablando del último tercio del siglo XVIII. Cuando Inglaterra inició la revolución liberal, el Producto Interno Bruto del Producto Interno Bruto de Inglaterra para su ya creciente imperio en la India y en las Américas era del 5%. Un poco menos del 5%, 4 y pico, 4,7%. Eso era lo que absorbía el sector público de Inglaterra liberal en el siglo XVIII. Un 4 o 5% del Producto Interno Bruto. Hoy en Inglaterra el Estado absorbe alrededor del 28 al 30% del Producto Interno Bruto del Estado. Eso es mucho. Pero la Argentina es peor. La Argentina pasa del 40%, yo creo que está cerca del 50%, igual que Francia. El Estado ocupa el Producto Interno Bruto de Francia casi el 50%. Eso significa que el Estado pesa mucho. Y en la medida correspondiente de que el Estado pesa mucho, la libertad de la persona y la moral de la persona está siendo restringida, recortada. Somos menos libres. Entonces, el país de la libertad. Yo me eduqué en una escuela francesa y adoro Francia, me encanta Francia por muchas razones, pero Francia me resulta muy antipática. La Francia de posguerra, porque se ha vuelto, contrario a los principios liberales de la liberación, enormemente estatizante y quitan libertad a la sociedad. Los franceses hoy son menos libres que lo que era en el año, digamos, 1880, cuando el impresionismo era el rasgo artístico fundamental francés, la persona. El impresionismo es la impresión que hacen los eventos naturales en la persona. Entonces el movimiento artístico impresionismo era un movimiento expresivo de la libertad. Hoy los franceses son menos libres que entonces, porque el Estado pesa demasiado. Igual la Argentina. Yo creo que el Estado pesa demasiado en la Argentina y por eso las pasiones políticas se enardecen tanto, porque se juega mucho dependiendo de quién gobierna. Está mucho en juego. Si gobierna un liberal, la gente no se va a morir, un liberal clásico, auténtico, inclusive un Domingo Faustino Sarmiento, que no era tan liberal como lo había sido Alberdi. Pero no habría conflictos políticos encarnizados, violentos. Hoy los hay en todas partes donde el Estado crece mucho. Si donde el Estado crece mucho significa que el poder del Estado está creciendo tremendamente y está creciendo que en la misma proporción la libertad individual de la persona se está restringiendo, disminuyendo. Y eso nos indigna y no caemos en la cuenta de por qué. Estamos molestos, estamos furiosos porque gobierna fulano, gobierna mengano y no fulano, que es de mi preferencia, porque fulano, mengano, desgraciadamente tienen demasiado poder y el poder es un factor el más difícil de administrar éticamente por el hombre. El hombre puede administrar todo, pero el poder no. El poder coactivo sobre otro hombre es lo más difícil. Sin embargo, todo el mundo cree que lo puede hacer. Si no él, su caudillo, su jefe, su ídolo político. Fatal, fatal, fatal. Entonces, contra el positivismo jurídico del Congreso, que la ley de la tradición tampoco significa nada. Solo lo que un grupo de peludos en el Congreso deciden
decir esto es la norma. Entonces eso provoca mucha animosidad en contra, conflictos, violencia de las calles en la Argentina, en Buenos Aires o donde sea, en cualquier país. Brasil se origina, está entre los obligatorias para todos según su semejanza o según su conveniencia. Y la gente se rebela, pero no sabe por qué. Le están tocando la esencia de la persona, de que es libre, de que se autogobierna, de que decide lo que es bueno y malo, y se lo están apropiando políticos de vida moral inferior y de inteligencia probablemente también menor, porque ellos me van a mandar a mí a hacer lo que yo creo que no está correcto. ¿Por qué no me van a dejar hacer a mí lo que yo sí creo que es correcto? Libremente hacer lo que es correcto. Porque él piensa así y él tiene el poder. Tú no lo tienes. Entonces empieza una lucha por el poder que lleva a la violencia inevitablemente, o a la dictadura, que es otra forma de violencia. Entonces, nosotros, en la medida en que defendamos la libertad de la persona, la moral de la persona, el ámbito de la persona, y reduzcamos la importancia del Estado, estamos adelantando, estamos avanzando, nos estamos civilizando cada vez más, somos mejores. Cuando la responsabilidad recae directamente sobre cada uno de nosotros y no sobre el diputado tal o el senador más cual. Entonces, tenemos en las manos la solución, pero para eso tenemos que negarnos el poder de dar órdenes a los demás sobre temas que los demás y solo los demás deben juzgar en el foro interno. Porque un diputado va a decidir que yo no puedo iniciar tal empresa, o no puedo comprar a tal precio, o no puedo vender a tal otro, o no puedo tratar con tal comerciante en Corea, o si lo tiene que hacer en Paraguay. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? La persona está por encima del Estado. Está por encima del Estado. El respeto a la persona está por encima. El Estado no puede violar los derechos de las personas, porque las personas son más importantes que el Estado. Pero pasa lo contrario. Los representantes del Estado, diputados, senadores, los partidos políticos, etc., se imponen a las personas. De ahí la insatisfacción. De ahí la incomodidad que reina en el mundo de la libertad supuesta en el occidente. Don Armando. China. Bueno. Sí. Don Armando. Diga. Quiero enganchar porque realmente es fantástico escucharlo y hay justo una pregunta que creo que viene medio a colación de lo que estaba diciendo recién, y con esta pregunta cerraríamos porque si no nos estaríamos abusando eternamente de usted. La pregunta de Lucas es: en Argentina hoy se debate el aborto. ¿Cómo combinamos ética, moral y aborto? La política está casi decidida a favor de la legalización, mientras que el pueblo mayoritariamente está en contra. Bueno, yo creo que la vida personal es sagrada. Es un valor supremo, la persona, que decía Kant. Todo niño, todo feto es una persona en potencia. Y yo no tengo derecho a aniquilar a otra persona. Entonces estoy en contra del aborto. Sé que hay razones poderosísimas para abortar, de tipo económico, de tipo político, social. Eso lo he visto yo en mi propia familia. Razones poderosísimas para abortar. Pero aunque haya razones poderosísimas para abortar, hay razones más poderosas para no abortar, que es el respeto a la vida ajena.
Bueno, pero si es un bebé, no es nada. Va a ser una persona. Va a ser una persona. Bueno, ya lo es, pero todavía no es persona consciente, pero ya lo es. Entonces, yo estoy en contra del aborto. Sé que hay razones poderosísimas para abortar. Yo me he visto en casos muy complicados de aborto, que me han venido a consultar o a pedir. Tremendo problema, tremendo dilema. Hay que oír a las madres también. Pero ninguna madre, ningún padre, salvo por razones de salud física o moral del feto, tiene derecho a eliminar a la persona que está en el feto. Si no empezamos por respetar a la persona en cualquier edad, a cualquier momento, acabaremos por no respetar a la persona nunca. Que es lo que pasa con las dictaduras totalitarias. China de hoy, o si llegara a China, la Argentina de hoy, hay alternativas. La adopción. Hay mucha gente que está buscando adoptar hijos. Bueno, ayudemos a que los que quieren adoptar se encuentren con los que quieren a deshacerse de un niño, de un feto. A ver si ayudamos de eso. Eso no basta porque no se coincide siempre el que quiere adoptar con el que ofrece a alguien para adoptar, o no se ponen de acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, hay que organizar una beneficencia muy especial, muy particular, que por favor no sea en manos del empleado del Estado. Hay muchos voluntarios, muchas mujeres buenas, por ejemplo, que quieren adoptar niños ajenos y se dedican a ellos toda su vida. Para mí, yo me quito el sombrero delante de esas mujeres. Las mujeres están siendo menospreciadas hoy día por las propias mujeres. Porque lo que le da valor a la mujer sobre el hombre es la maternidad, como quiera. Yo conozco muchas que quiero muchísimo, se oponen a la maternidad, pero es un error a mi juicio. Es igual que los demás, sin preocuparles, y atacan la propiedad ajena o la vida ajena. Igual pasa en el caso del aborto. Las mujeres pueden atacar lo ajeno en el hijo, que no quieren ya, por razones múltiples, a veces muy justificables, que no quieren ya. Entonces, yo estoy en contra del aborto. Estoy a favor de la adopción, facilitarla lo más posible la adopción. Está el problema de los enfermos mentales y de las enfermedades incurables de los fetos. Pero tienen derecho a la vida igual. Además que no sabemos si en el transcurso de los años por fin se logra una solución a esa persona anormal de la que queremos deshacernos desde la infancia, desde el feto, desde las primeras etapas de la vida. Yo creo que para una sociedad civilizada y tecnológicamente bien desarrollada, la pieza fundamental tiene que ser el respeto a la persona de cualquier edad. De no nacido a los viejos de 150, da igual. Bueno, no hay uno de 150, pero ya llegaremos. Entonces, el respeto a la persona, y eso nos viene de los griegos y de los semitas, de los judíos, a través de la persona de Cristo y a través de la filosofía griega, de lo mejor de la filosofía griega. El respeto a la persona debería ser nuestra base fundamental para la vida social, política, económica, la que quieras. Si no hay respeto a la persona, todo es un bajareque que se va a desbaratar en cualquier momento, como está pasando hoy día en muchos lugares. Bueno.
Muy bien. Armando, ahora le voy a decir a Jaime que diga lo que quiera decir para despedirnos, para cerrar este evento que tan gentilmente las fundaciones Atlas, Bases, el Club de la Libertad y la Universidad Siglo XXI, que también hace a veces de anfitrión nuestro. ¿Con qué quiera cerrar Jaime? Jaime, es tu palabra ahora. Felicitaciones y mi gratitud a todas esas fundaciones. Bueno, agradecerle muchísimo, doctor Armando. Desde luego quiero hacerle notar que acá a través de los distintos chats, tanto en el chat que tenemos en el Zoom como en el chat en YouTube, se han suscitado vivas preguntas, polémicas. Lo que sucede es que dan para muchas horas y Así tenemos es. el tiempo contado. Pero desde luego le agradecemos enormemente porque ha despertado, por lo que vemos en varias personas, la necesidad de precisamente preguntarnos, ¿no? Que es una de las claves de la ética desde siempre, ¿no? La pregunta, el juicio, la capacidad de, como usted mismo dijo, de responsabilizarse, pero para poder responder tenemos que hacernos preguntas. Esa es la clave. Y hacernos preguntas a nosotros mismos también. Por supuesto. Entonces queríamos agradecerle muchísimo su tiempo. Están diciendo que una excelente ponencia, les encantó. Le agradecemos muchísimo, nos deja muchísimas preguntas e interrogantes, pero eso es precisamente lo rico también de todo este tipo de debates. Encantado, Che. Lo mismo le digo, un gustazo y estamos en contacto. Bueno, pues estoy a la disposición de ustedes en cualquier momento. Me encantan los argentinos. Tengo innumerables amigos argentinos en todas partes del mundo, porque he encontrado argentinos en todas partes del mundo. También aquí en Guatemala hay muchos. De manera que gracias por la invitación a discutir y que Dios los bendiga a todos. Armando, gracias a vos. Un placer. Vemos si podemos hacer una segunda etapa de esto, porque realmente, como bien decía Jaime, estallan las preguntas por todos lados para querer saber más. Pero bueno, tampoco podemos abusar ni extendernos tanto, porque si no se vuelve insoportable. Por supuesto, pero quiero incluir un argentino entre los audiencia, a ver si lo consiguen. Un tal Bergovio. ¿Al muchacho ese? Quiero hablarle públicamente de la moral. Discutirlo con él. Igual que lo discutí con sacerdotes en Mendoza, no, en Córdoba. No, tampoco. En Rosario. Lo quiero discutir con Bergovio. De manera que me lo ponen ahí y yo con mucho gusto le hablo. Va a estar un poquito complicado, pero ya lo sé. Ya lo sé. Le agradecemos inmensamente. Vamos a estar en contacto. Vamos a ver de poder hacer otras actividades más si podemos abusar de su generosidad, porque verdaderamente ha sido absolutamente enriquecedor. Aparte, nos gusta promocionar a jóvenes promesa como usted, que vemos que tienen futuro. Así es. Solo futuro. Muchas gracias a todos y estamos atentos a las próximas actividades de la Fundación. La próxima vez le canto un tango. Pero bárbaro. Y se viene a Córdoba y le hago un asado que no se le olvida más. Ah, bueno, mejor. Hasta luego. Adiós.